Voy a estar ministrando bajo el tema el precio del manto. Aleluya. Aquí la porción bíblica que hemos leído narra la historia donde Elías, antes de entrar en el pasaje que hemos leído, va delante de Dios y le dice: Señor, ya basta. Ya yo no quiero continuar en la tierra, ya yo no quiero estar aquí, llévame, yo no soy mejor que mis padres, ya han matado a todos tus profetas, etcétera. Y dice la palabra de Dios que el Señor le responde que fuera y ungiera a Eliseo en su lugar y eligiera a otra persona como rey. Ahora, cuando Elías escucha la palabra del Señor, va pasando por donde está Eliseo, que está arando con 12 yuntas de bueyes. O sea, Eliseo no era un hombre vago, era un hombre trabajador, prácticamente un empresario, porque para tener 12 yuntas de bueyes y que fueran propias, tenía que tener cierto estatus, cierta posición. Y dice la palabra del Señor que Elías va y le lanza el manto encima cuando va cruzando. Y dice la palabra de Dios donde leímos en el versículo 20 que entonces Eliseo, dejando los bueyes, se fue detrás de Elías y le dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre y luego te seguiré. Oiga, Eliseo entendió que aunque él era un empresario, que aunque él tenía bueyes propios, el llamado de Dios por la imposición del manto de Elías era más poderoso o significaba más para él que sus propias posesiones. Él no lo pensó, él no lo analizó, él no dijo: tengo invertido tanto en estos bueyes. Él le dijo a Elías: antes de que te vayas, dame un minuto, voy a ir a besar a mi padre y a mi madre, que quiere decir voy a despedirme de mi familia y luego te seguiré. Ahora, el precio del manto, hicieron algo con el sonido que no sé qué fue. El precio del manto, cuando uno entiende lo que vale el manto, que es simbolismo de la presencia, del llamado de Dios, uno no analiza lo que tiene que dejar por causa del llamado. Uno entiende que lo que Dios le está invitando a hacer es más poderoso, es más valioso que aquello que yo puedo hacer con mi propia fuerza y con mis propias manos. Por eso la gente que se ha aferrado a sus bueyes, algunos no tienen bueyes propios, algunos están atendiendo bueyes ajenos. En otras palabras, son empleados y Dios los llamó al ministerio y Dios los llamó a servir y están agarrados de los bueyes ajenos, despreciando el llamado de Dios. Sin embargo, Eliseo dijo: aunque los bueyes son míos, esto se va porque yo voy a seguir el diseño que Dios planeó para mí, aunque me cueste lo que me cueste. Y dice que le dice: déjame despedirme. Y dice que se volvió y tomó un par de bueyes y los mató y se lo dio a comer a la gente. Ahora, ¿qué precio tiene el llamado? Cuando nosotros somos llamados por Dios, siempre va a haber cosas que hay que dejar. Cuando Dios llamó a Pedro, Pedro tuvo que dejar las redes. Y en un momento, porque si Dios llama a Pedro con la red vacía, cualquiera dice: pero no tengo nada, soltaba la red. Sin embargo, cuando Cristo le dijo: lanza la red a la derecha, y estaba tan llena que tuvo que llamar para pedir ayuda, Cristo le dice: ven y sígueme y te haré pescador de hombres. Cualquiera podría haberle dicho: maestro, pero cuando estaba vacía también, pero ahora déjame vender los pescaditos, ahora que el negocio se puso bueno, ahora que la venta está subiendo, ahora que ya se ve el efectivo, es que tú me vas a decir que lo suelte. Entonces Eliseo estaba trabajando en su propio negocio. Sin embargo, cuando el manto lo tocó, él entendió que era más valioso servir a Dios que servir en su propio negocio. Hay cosas que vamos a tener que dejar por causa del llamado. Hay cosas que vas a tener que matar. Por eso la Biblia dice: muchos son los llamados. Repítalo: muchos son los llamados,
Porque los escogidos son aquellos que dicen: yo respondo al llamado. Porque cuando se hace el llamado es que se hace la convocatoria. Todos llegan. Pero cuando se presenta el precio del llamado, vas a tener que soltar los bueyes, vas a tener que comenzar a servir, vas a tener que darle la talla a Dios. Algunos dicen: no, aunque me llamaron, pero yo no estoy por responder al llamado. Entonces hay cosas que vas a tener que matar. La carne va a tener que morir en nuestra vida, nuestros deseos carnales, para poder ser efectivos al llamado de Dios. Ahora, eso vale la pena. Si usted le pregunta a cualquier persona, la gente quiere vivir su vida. Ahora, el que es llamado y sabe el precio del manto, no vive su vida, vive la vida de Dios, la vida que Dios quiere que viva. Porque llegarán momentos donde tú quieres estar en tu casa con tu familia y el Señor te dice: no, 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 ese día tú vas a estar allá en Colombia o en Venezuela, porque hay una misión que yo quiero que hagas. Y tú dices: pero todo el mundo ese día está con la familia. Sí, pero el cielo te está pidiendo estar en otro lugar. Y tú quieres estudiar una carrera, pero el cielo quiere que tú corras otra. Entonces el que decide recibir el llamado, como lo hizo Eliseo, tiene que dejar de correr su propia carrera para correr la carrera que nos han puesto por delante. Eliseo tuvo que matar los bueyes, matarlos para no regresar. Porque hay gente que Dios los llama, comienzan a buscar a Dios, me voy a levantar. Incluso algunos hasta dejan su trabajo secular y a los 2 meses ya están de regreso. Y usted le dice: varón, ¿y qué le pasó? Ay, hermana, es que Dios me llamó, yo estoy seguro, pero yo dejé el trabajo como Dios me dijo. Me puse a trabajar en la obra y no encontraba para pagar la casa. Y ahí fuiste huyendo y regresaste a los bueyes. ¿Sabe por qué regresó al buey? Porque tenía bueyes. Pero el que mata la idea dice: espérate, aquí yo voy a pasar el proceso. El Dios que me llamó, ese Dios me va a sustentar y yo voy a creerle a Dios. Y llega un momento en que Dios abre la puerta y provee. Porque todo aquel que decide creerle a Dios va a ser probado. Mire, si el llamado fuera tan sencillo como que Dios te llamó y mañana te comenzaron a llover los billetes, nadie se devuelve. Pero Dios tiene un sistema que dice: papá, tú tienes que demostrarme a mí fidelidad en lo poco. Y si fuera poco, no fuera nada. Dios a veces te pide fidelidad cuando no hay nada. Porque cualquiera con poco se conforma. Pero a veces no es que no hay poco, es que no hay nada. Entonces, hasta que no le demostramos a Dios, es como el centro. El reino dice: ven, te llamé, estás a prueba para ver si te contratamos. Y la gente entra y ya cree que está contratado y que el cielo le va a pagar al otro día. Es como cuando tú entras en una empresa y te tienen a prueba. Bueno, tiene que hacer 1 mes ahí, a ver si la empresa determina que te pueden contratar. Y si deciden que no, bueno, pues ya no es que te van a pagar el mes de trabajo, porque tú estás tratando de demostrar tu valía para ver si una empresa de prestigio te emplea. Y hay gente que cuando aspiran a una empresa de prestigio van y hacen hasta 4 meses de manera voluntaria para ver si esa empresa los califica, porque el puesto es demasiado importante y ellos lo quieren. Y algunos menosprecian el puesto que Dios te da y no soportan nada. El llamado tiene su precio. El manto tiene un precio. Usted se imagina Eliseo con sus yuntas de bueyes, trabajando su propia tierra, ganando su propio dinero. ¿Qué ganaba Eliseo detrás de Elías? ¿Qué le pagaban? ¿Qué le pagaban? Oiga, pero eso matemáticamente no cuadra. Porque si usted me dice a mí que Eliseo se ganaba, vamos a poner $1000 en sus bueyes, y de repente Eliseo viene y lo llama: ¿cuánto tú me vas a pagar, Elías? Bueno, criatura, ¿tú quieres servir o no quieres servir?
Cuando aparezca comida comemos. Y cuando no aparezca no comemos. Sueldo no hay. Y tú vas a estar en posición de un servidor. El que no sabe lo que era servir a un profeta en aquel tiempo, era literalmente ser un criado, un esclavo. ¿Quién lavaba la ropa? Eliseo. ¿Quién limpiaba el bojío? Eliseo. ¿Quién le buscaba comidita a Elías? Eliseo. ¿Quién tenía que cuidarle la espalda a Elías? Eliseo. Cuando Elías quería agua, ¿quién tenía que buscarla? Eliseo. Y Eliseo podría haber dicho: pero yo voy a dejar mi empresa, donde yo soy dueño, para ir a ser el esclavo de un profeta sin ni uno. Eso hay que analizarlo. Y no fue que Elías le dijo: muchachos, mira, lo tuyo es seguro. En menos de 3 años ya tú tienes una doble porción encima. No sabía el tiempo. Dicen los estudiosos que Eliseo duró alrededor de 10 años sirviendo a Elías. Mire usted, con 10 años sin sueldo y sin nada seguro. Elías no tenía casa que dejar a Eliseo cuando se muriera o se fuera, dejar a Eliseo en una. No había nada. Ahora él estaba decidido a pagar el precio de ese manto que a él le habían ofrecido. Porque no fue que le dieron el manto, a él se lo ofrecieron. Y él dijo: voy por el manto, voy por la gloria, voy por mi llamado, voy por lo que Dios tiene para mí. Y él mató sus bueyes. Hoy tenemos gente que Dios la llama y Dios le dice: te quiero en un lugar. Y tienen 1 año en ese lugar y la piña está agria. Y ya le están preguntando a Dios: ¿qué yo hago aquí? No están pasando hambre, no se están mojando, no se lo está llevando el DH, nada. ¿Qué yo hago aquí en 1 año? Porque no han aprendido lo que es servir. Porque aquel que entiende el precio del manto sabe que uno le es fiel a Dios, donde Dios lo planta hasta que Dios determine que llegó tu hora, que llegó la hora de Dios para ti. Cuando el Señor me mandó para acá, para esta ciudad, Dios me dio una palabra y me dijo: se va a levantar la ciudad completa. Te van a perseguir hasta más no poder. Y me mostró que yo llegaba a la ciudad y cuando yo llegaba, yo escarbaba la tierra. Y donde quiera que yo escarbaba la tierra, hallaba oro. Y escarbaba allí en el medio de la oro. Oro por todos lados. Yo sabía lo que Dios me estaba diciendo. Me estaba diciendo: te voy a bendecir. Y en una noche me lo dijo claro: haré de ti en aquel lugar como hice con José, y vas a bendecir a muchos. Pero cuando yo vine aquí, tenía 3 años aquí, ¿qué nosotros teníamos? Aparte de miseria, vergüenza y persecución y hambre, era todo lo que había. Y una palabra de Dios. 8 años después, ¿qué teníamos? Nada. 9 años después, ¿qué teníamos? Ahí era que estaba fea la cosa. Porque no solo que no teníamos nada, sino que ya debíamos hasta lo que no teníamos. Y 10 años y pico después, es que Dios dice: ahora llegó mi tiempo. Pero hay gente desesperados con 1 año. Hay gente desesperados con 2 años. Hay gente corriendo desde que tienen 3 meses en proceso. No echan raíces en parte porque tienen la patineta puesta y desde que se puso la piña agria arrancan para otro lado. Y la piña ya también se le va a poner agria. Al final se le fue la vida y no van a ver lo que Dios dijo. Eliseo tuvo que esperar el tiempo que Dios había determinado y ser perseverante. Eliseo no se desesperó. Sin embargo, más adelante, el criado de Eliseo no aprendió de Eliseo. El criado de Eliseo dijo: bueno, mi señor no tiene nada. Y ese sirio trajo riqueza. Yo tengo, aquí dicen, yo tengo que josear lo mío. Porque atrás de este profeta menospreció el manto. Y ese, en vez de estar diciendo: si él tiene el doble, a mí me dan la triple, y enfocarse en la gloria que había sobre Eliseo y en servir y en ser buen siervo, se enfocó en que ya tenía demasiado tiempo sirviendo y él no estaba viendo nada.
Y dice que salió detrás de Naamán y le dijo: mi señor, mira, le acaban de llegar unos hijos de los profetas al profeta. Y el profeta quiere que tú le des algunos mantos, algunos lingotes de eso de oro. Y cuando él llega y lo escondió, porque era para él, no era para compartirlo con el profeta, era para él. Él estaba buscando lo suyo. Y hay gente así que nada más andan buscando lo suyo. Llegan a un lugar, aquí no hay nada para mí. Se van, aquí no hay nada para mí. Pero Dios no te va a dar lo tuyo hasta que tú no aprendas a servir en lo ajeno. La Biblia dice: si en lo ajeno usted no fue fiel, ¿quién te va a confiar lo que es tuyo? Cuando yo llegué acá, yo no estaba trabajando en lo mío, yo estaba trabajando en otro ministerio. ¿Por qué? Porque Dios nos pide fidelidad en aquello que no es nuestro. Y hay que aprender a servir. Y aquí Giesi dice que la lepra de Naamán se le pegó a él y a su descendencia permanentemente. Podía haberse cargado la unción para él y para su descendencia, pero se cargó la lepra. ¿De qué le servían los mantos bonitos si estaba leproso? ¿Quién lo iba a querer con una buena ropa y con lepra? Es como decir, está bien bonito el hombre, pero tiene el VIH. No. Entonces, eso le pasó a él por desesperado, por no valorar el precio del manto. Se le dio la oportunidad de servir y no lo hizo, no lo logró, no quiso, porque tomó decisiones. Entonces, hay cosas que vas a tener que matar: las pasiones de la carne, nuestros propios deseos. Si fuera por mi deseo, yo fuera abogada. Eso era lo que fuera, abogada. Y en el menor de los casos, psicóloga. Ese era mi deseo. Ahora Dios me dijo: no, yo tengo otro plan. Tú vas a predicar a las naciones. Y me hizo hacer una elección, porque yo podía ir y estudiar derecho. Pero el Señor me dijo: no te voy a dejar ejercer derecho. Digo, pues no voy a perder el tiempo estudiando derecho. Entonces le dije a Dios: yo voy a abrazar tu sueño y te voy a entregar el mío. Voy a hacer lo que tú quieres que yo haga. La Biblia dice que obedeciendo a la voz de Jehová nuestro Dios nos irá bien. Es lo que tenemos que hacer. No importa lo lindo que se vean los bueyes que tenemos. Si Dios nos invita en otra dirección, hay que moverse. Nuestras pasiones, nuestros deseos. Y a veces esos deseos no son malos, porque tener una carrera y ser abogado no es malo. Ahora Dios tenía otro plan. Las cosas se convierten en malas cuando Dios tiene otro plan. La gente que vive corriendo, que vive huyéndole al proceso. Hay cosas que no se aguantan, pero hay cosas que son proceso. Y nuestro proceso hay que aprender a vivirlo para poder ser recompensado por Dios cuando llegue la hora de Dios. Por eso la Biblia dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Hay mujeres que se van de iglesia porque en la iglesia donde ella está no hay hombres que le caen bien. ¿Sabe qué está diciendo esa mujer y ese hombre? Que cree que Dios no tiene poder de traerle el suyo. Dice: no, aquí no está lo mío. Déjame ir allí donde yo estoy viendo que hay mucho. Pero el que espera en Dios, Dios le trae lo de él. Dios mueve lo tuyo. Dios no está limitado. El Dios del cielo no tiene problema. Hay gente moviéndose de ciudad sin dirección de Dios para buscar buena economía, porque no saben que la economía viene de arriba. La economía de usted y mía viene del cielo, no de la tierra. Y usted puede estar en el lugar más próspero, fuera de la voluntad de Dios, y no le va a ir bien. Por eso cuando Israel le dijo a Dios: nos vamos a pasar a Egipto, porque allí no hay hambre, allí no hay muerte. Y Dios le mandó a decir a través del profeta: díganle a ellos que allá los va a alcanzar el hambre y la peste, y los que no mueran de hambre morirán a espada. Porque ellos le estaban diciendo a Dios: no, aquí no podemos confiar en ti, porque los muros están derribados, aquí hay hambre, entonces ¿cómo nos vamos a quedar aquí? Pero allá Egipto tiene murallas, Egipto tiene comida, si nos vamos allá vamos a estar bien. Y Dios le dijo: váyanse.
y allá se murieron de hambre. ¿Qué quiere decir esto? Que a usted le va bien donde Dios lo quiere. A usted le va bien donde Dios lo planta. Aunque por el momento tenga que pasar dificultad, el manto tiene su precio y Dios te va a hacer que tú pagues ese precio. La gente que dice: yo quiero que Dios me levante, yo quiero que Dios me use, yo quiero que Dios salve la vida a través de mí, pero yo quiero estar en un lugar donde a mí todo el mundo me hable lindo, donde yo no pase trabajo, donde yo no, todo bien. Y Dios mirándote diciendo: ajá. Entonces todo el mundo, incluyendo mi hijo, tuvo que chuparse la cruz, crucificar la carne, aguantar el desierto, el proceso, y a ti te vamos a exonerar. Dile al que está a tu lado: qué lindo. Porque si a alguien había que exonerar, era al nazareno. Y si a él no lo exoneraron, entonces a nosotros tampoco. Él dijo: si yo que soy el árbol verde, mis hijos, me he tenido que chupar el desierto. ¿Cuántos saben que Cristo se chupó su desierto? El proceso, la batalla, la guerra, la cruz, la escasez, todo se lo tuvo que comérselo. Entonces usted y yo también, Dios va a provocar la tormenta. Y Él va a provocar la tormenta para calificarnos, porque el manto tiene un precio. Lo único que no tiene precio para nosotros es la salvación. ¿Por qué no tiene precio para nosotros? Porque otro... Y fue caro el precio. Entonces no era gratis. Porque, ay, la salvación es gratis. No, no es gratis. La salvación es lo más caro que hay en el planeta Tierra. Nadie la podía pagar, ni con todo el oro del mundo. La Biblia dice: ¿qué cantidad de dinero da el hombre por su alma? No hay cantidad que pueda comprar la salvación. Cristo la pagó, como el gobierno cuando dice: bueno, ese medicamento es tan caro que la población mejor moriría y no puede pagarlo. Y el gobierno dice: vamos a subsidiar el medicamento porque hay que salvar a la nación. Eso hizo Dios. Vamos a subsidiar la salvación. Yo pago y ellos les llega gratis. Pero después de la salvación no hay nada gratis. Aquí todo lo que Dios te da, te lo da en base a que tú le calificaste a Dios, o en fidelidad, o en servicio, o en lealtad, o en búsqueda, o en resistencia. Pero tú averigua con todo hombre de Dios y te das cuenta que guayaron la yuca antes de comer empanada. Pero aquí quieren la empanada sin guayar la yuca. Tuvo que pasar su proceso y tuvo que resistir y tuvo que hacerse valiente y tuvo que beberse las lágrimas para poder acceder a lo que Dios le había prometido. Ahora te digo algo: vale la pena, vale la pena. Porque el que no responde al llamado de Dios pasa toda su vida pasando trabajo y al final no celebra nada. Al final no celebra. El que hace la voluntad de Dios sufre por un tiempo, pero su llanto se convierte en gozo. Porque no hay mejor gozo que tú saber que estás haciendo la voluntad de tu Padre. Y llega un momento en que tu Padre dice: así como te bebiste las lágrimas, ahora te va a beber la leche, la miel y la uva. Llega un momento en que el Padre dice: así como te comiste la soledad, ahora te traigo lo que yo diseñé para ti. Aleluya. Nuestro Dios sabe recompensar. Para Eliseo valió la pena soltar los bueyes. Si Eliseo no hubiera soltado esos bueyes y no se va detrás de Elías y sirve 10 años con fidelidad, usted no hubiese conocido a Eliseo. Toda la vida de Eliseo se hubiera redundado en un tipo en Israel que nadie conoció, que tenía yuntas de bueyes y murió arando su buey. Eso era todo. Pero la historia que hay en la palabra de Dios, de la gloria que Dios manifestó a través de Eliseo, es tan fuerte que Eliseo, aunque murió, no ha muerto. Porque todos los predicadores de la historia han tenido que hablar de un hombre llamado Eliseo, que dijo: estos bueyes no serán mi vida ni serán mi destino, y no moriré arando bueyes, voy a morir haciendo lo que el Eterno diseñó para mí. Oh, mi alma adora al Señor.
Y no crea que Eliseo di que luego de mucho tiempo estaba di que pasando hambre. El rey iba y se postraba y le decía a Eliseo: Padre mío, Padre mío. Era tan fuerte la gloria que había sobre el hombre, que declaraba una palabra y las cosas sucedían. Cuando la nación estaba sitiada, todo el mundo muriendo de hambre, él se levanta y dice: mañana a estas horas la comida estará barata a los pies de Samaria. Y hubo comida para toda la nación. Se transformó prácticamente en el salvador de su tierra en ese tiempo. Un simple arador de bueyes, con una doble porción tan fuerte que Dios lo usaba resucitando muertos. Llegaba a un lugar y le daban hospedaje y declaraba una palabra y la estéril daba luz. Con una unción fuerte vio la gloria de Dios como nadie la ha visto. Pero él podía escoger quedarse con su buey. Dile al que está a tu lado: tú puedes escoger tu buey. Hay gente que Dios lo llama a servir y dicen: ay, es que lo que Dios me da es demasiado poco, yo tengo que buscarme un empleo por ahí y ver cómo. ¿Y sabe qué pasa? Dios nunca lo asciende. Y como Dios, ojalá yo en mi tiempo de proceso hubiera encontrado gente que me diga: ven para servir, que te voy a dar 3,000 pesos para la comida. Mire, ay, aleluya. Había que servir de gratis, sin ni uno, sin comida, sin ayuda, sin consuelo. Si te estaba cayendo muerto y el desodorante no tenía que buscar jabón para matarte el grajo, porque no podía servir con grajo alante de la gente y reírte así porque tiene 3 días sin cepillarte porque no había pate diente. Pero nadie te decía: toma para la pate diente porque te toca servir. Nadie. Entonces usted tiene que saber que esto cuesta un precio, y todo el que esté dispuesto a pagarlo va a disfrutar de los beneficios. De los beneficios. Porque también hay sus beneficios. Hay cosas que vas a tener que despedirte de ellas. Eliseo va, besó a su mamá, besó a su papá y dice que no regresó más. Oiga, qué tremendo. Hay gente que el llamado le ha costado no ver más a su familia. Todo depende a lo que Dios te haya llamado. Hay gente que lo mandaron para esos países donde matan a los misioneros y por allá lo mataron y no regresaron más. Depende a lo que Dios te haya llamado. En un momento yo tuve que dejar a mi familia. Pero por eso es que aquel que Dios lo llama a cosas grandes y es demasiado almático y demasiado sentimental: ay, es que si yo no veo a mi mami un día, yo me muero. A usted no sirve para esto. A usted hay que desarmarlo, sacarle ese sentimentalismo, porque si el Eterno, puede ser que en un momento tu mamá está así enferma y el Eterno te dice: vete 2 meses a predicarme para tal lugar. Ay, que se me va a morir, yo no voy a estar aquí. Ajá. Pero si le toca irse para Estados Unidos y se quedan por allá sin visa y lo llaman y le dicen: oye, tu mamá está grave aquí. Dicen: ay, manito, ay, qué dolor, pero no puedo irme que yo no tengo papeles. Oiga, por los chelitos sí, abandonan a la familia y se sacrifican con todo gozo. Pero por el Señor no. Entonces no es que Dios siempre te va a demandar esa clase de sacrificio, pero puede ser que sí. Cuando teníamos la misión, que yo tuve que entrar a papi antes de irnos en una clínica de emergencia porque se me puso malo, el doctor me dijo: si te vas no lo vas allá vivo. Y yo tenía que volar al otro día. Yo le dije: bueno, atiéndamelo en la clínica. Cobraron $1,000 y pico en esa clínica, nada más casi por 8 horas de todo lo que le hicieron. Y él me dijo: no lo saque, que se te va a morir. Y digo: bueno, yo tengo vuelo ahorita, sáquemelo de ahí, que lo vamos a encomendar a la gracia de Dios, porque yo tengo un compromiso con Dios. Pero el sentimental, el almático, el que anda llorándole a los bueyes, no puede servir a Dios. Usted tiene que saber que hay momentos donde usted va a tener que elegir. Va a tener que elegir. Por eso es que Dios te entrena, porque hay gente que ay, es que mi niño. Nah, ese no, ese hay que entrenarlo, porque cuando el reino te necesita hay que responder al reino. Cuando íbamos para Colombia, llaman a Gadí, porque el papá de él lo iban a operar precisamente en el día que íbamos a volar al otro día. Y Gadí tenía una presión fuerte, porque le decían: el único que puede ir a atenderlo eres tú o Ágata, y Ágata tiene el negocio y Yule está trabajando. Y yo le estaba diciendo a él: cálmate, tú estás sintiendo la presión del llamado, porque tenía que tomar una elección. El papá le dijo: los vuelos se cancelan.
sea, diciéndole, cancela el vuelo y van a atenderme que hay que operarme. Y Gadito dijo, no, yo estoy decidido, no, yo voy para allá como quiera. Voy a volar como quiera. Pero hay gente que no. Hay gente que Dios no lo puede levantar ni como predicador. Lo invitan a un evento. Dios tiene planeado salvar 50 almas ese día. Y de repente un niño de erizo así se enfermó. Y él llama, varón, tengo que cancelarte, lo siento, se me acaba de presentar. Y el Señor, ¡ah! Y las 50 almas que hay 2 de ellos que se van a matar al otro día, yo tenía planeado para que ya se fueron a pique. ¿Por qué? Porque el soldado abortó la misión, porque un hijo se le enfermó. Entonces por eso es que Dios te trabaja, para sacarte el almatismo de adentro, para que tú entiendas que tú tienes que decir, mira, aguántenmelo ahí, busca a alguien que me lo cuide, atiéndemelo bien, si tengo que pagarte te lo pago, Jehová, que yo los halle vivo, pero yo tengo que ir a responder porque yo soy un soldado. Mi alma adora a Dios, usted es un soldado y hay almas que se están perdiendo y el diablo se va a mover para que tú no te muevas. En una ocasión yo le estaba que le iban a hacer una cirugía de emergencia grave. Y la doctora, yo le digo, doctora, yo tengo un compromiso y yo tengo que irme. Y la doctora me dice, ¿qué clase de madre usted es? Y comenzó ahí. Y Yule me apretó la mano y me dijo, mami, por mí no te detengas. Dios está primero. La doctora no lo va a entender, pero Dios está primero. Ahora, ¿qué hizo Dios? Se ocupó de ella. Porque cuando tú te ocupas de lo de Dios, Dios se ocupa de lo tuyo. El manto tiene un precio. Tiene un precio. Y hay cosas que usted y yo no podemos hacer, pero Dios la hace. Porque cuando yo estaba allá en esa misión que fuimos, el Señor me dijo, allá a través de la profeta, dice el Señor que hay vida y no hay muerte. Porque yo le estaba diciendo, ay Señor, que yo los halle vivos. Y el Señor me dijo, hay vida y no hay muerte. O sea, tranquila que yo me hago cargo. ¿Entiende? Ahora, en una ocasión, cuando John Dee nació, yo tenía un evento de predicación el mismo día que lo iban a desconectar. No se lo habíamos dicho a Judy en ese momento, ella después sí lo supo. Pero como ella salió muy mala de la operación, pues no se lo dijimos, el niño se quedó en el médico. El diagnóstico era los pulmones no les sirven para nada. No di que hay que madurarlo, no es que no sirven. El niño nació negro totalmente, lo desconectaban, se morían. A los 12 días todavía no lo habían podido alimentar, lo desconectaban y se morían. La doctora me llama y me dice, es el más grave de todos los que están ahí. Y me dijo, solo lo podemos tener ahí hasta tal día. Ese día lo vamos a desconectar y vengan a retirar el cuerpo. Ese día le digo yo al papá, no le diga a Yuli, pasa a retirar el cuerpo. Yo tengo que predicar. Estaba yo en Boca Chica sentada, a las 2 de la tarde lo iban a desconectar. Y yo mirando el reloj y que sonara el teléfono. Porque yo no había podido ir cuando lo desconectaran a retirar el cuerpo. Y bajé el rostro y lloré. Y le dije, Señor, sea cual sea tu decisión, yo sé que yo me estoy ocupando de lo tuyo. Y aunque no hay nadie allá cuando van a desconectar el niño, porque el papá dijo, no, yo no aguanto. Si a mí me pasan el carajito así muerto, ¿qué yo voy a hacer? Yo voy a esperar que usted venga, suegra, y lo recogemos juntos. Y no fue. Y nadie estaba allá. Y yo en Boca Chica sentada mirando el teléfono, porque a mí era que me llamaban porque Yule estaba con una herida, que fue una operación de emergencia que le hicieron, una cesárea de emergencia. Y mirando el teléfono, y mientras se me caen las lágrimas que están orando para entregarme, y la persona dice, siento cantar un coro mientras oramos para entregarle a la predicadora, yo veo una visión que un ángel se mueve rápido y entra al lugar donde el niño estaba, y vi que le golpeó fuerte el pecho y le clavó una inyección aquí, y el niño comenzó a gritar y a hacer así. Menos de 3 minutos suena mi teléfono del hospital, lo agarro rápido y la doctora me dice, corra, que desconectamos el niño, pero de repente comenzó a patalear y a convulsionar. El niño está gritando, está bien, hay que darle comida, traigan leche, traigan. Mi alma adora a Dios. Yo no sé si tú estás entendiendo, vale la pena responder al llamado. Vale la pena responder. Cuando viene a ver si yo me quedo allá, dije, Señor, perdóname que te cancelé, pero es que yo tengo que esperar el cuerpo. El ángel dice, déjenla que se muera ahí. Porque Dios es fiel cuando tú eres fiel con Él.
Dios es fiel a su palabra, pero contigo Dios es fiel si tú eres fiel. No es que no, tú nunca estás para mí, pero yo siempre estoy. No. Por eso Dios decía, el que me deshonra a mí, yo lo deshonro. El que me abandona, pues yo lo dejo. ¿Por qué? Porque tú te fuiste. Entonces, ahí está el muchacho. ¿Dónde está Yondi? Ven por aquí, Yondi, que anda por ahí dando carpeta. Tenía los pies torcidos para atrás, que no caminaba tan bien y Dios se lo enderezó. Por ahí anda. Lo puedes sacar de ahí. Aleluya. Ven aquí, Yondi, por favor. Sube por aquí para que salude a la multitud. Ese es mi primer nieto. Mire, está derechito, tiene su pie derechito, está vivo, está hermoso, está fuerte ya. Baja por allí. Ahora, ¿qué decía el médico? No va a vivir. No va a vivir. Entonces, usted y yo tenemos que entender que el manto tiene un precio. Hay gente que está lejos de su familia y Dios le ha dicho, por amor a tu fidelidad, voy a salvarle la vida a tu hijo. Por amor a ti, voy a preservar a tus padres. Por amor a ti, voy a hacer esto. Aunque tú has tenido que sacrificar algunas cosas por Dios, Dios también es capaz de mucho por causa tuya. Por eso es fiel Dios con nosotros. Cuando uno entiende que el manto tiene su precio. Y no crea que cualquiera responde al llamado. No. La mayoría de la gente Dios lo llama y dice, nah, demasiado compromiso, demasiado lío, demasiada deuda, yo me voy a ocupar de lo mío. Y se quedan ahí. Pero hay unos pocos locos que están dispuestos a caerle atrás a lo que Dios ha dicho. Y al final ven la respuesta de Dios. Tendrás que estar dispuesto a que se coman tu carne. Eliseo mostró un corazón muy generoso porque él agarró los bueyes y cómanselo. Cuando Dios te llama y tú respondes al llamado, se van a comer tu carne. Eso es simbolismo de que cuando tú de repente estás bien en tu casa tranquilo y se te entra la loquera, de que Dios te mandó para un pueblo donde tú no tienes a nadie, donde tú no conoces a nadie, donde tú no tienes trabajo, donde tú no tienes dinero y tu familia y los vecinos se van a comer tu carne. Se volvió loco, se le fue la religión a la cabeza. Ya sí es verdad que no tiene remedio. Mire, conmigo acabaron. Está loca, mija, ven para acá. Mi papá me decía, mija, si es que tú no tienes donde vivir, yo tengo un cuarto aquí. Mija, ¿para qué tú te vas? Yo estaba escuchando la voz de Dios, escuchando la voz del que me llamó. Mi familia no lo entendía. Mi familia decía, mija, ¿qué tú haces para ir tan lejos? Tú no tienes a nadie para ir, tú no tienes familia para allá, pasando trabajo. De verdad que la pasamos de todas. Pero cuando tú entiendes que Dios te llamó y tú tienes determinación, tú dices, aquí yo aguanto la verde y espero la madura, pero no me voy a mover de donde el rey me plantó, porque donde él me plantó es donde él me va a bendecir. Pero a veces estamos mirando y buscando la bendición de Dios a nuestro alrededor y decimos, no, es que yo no veo nada. Si yo hubiera visto la cosa de esa manera, yo hubiese dicho, yo me voy para mi tierra de donde yo salí. Porque ahí yo no pago casa y hambre no iba a pasar de todas maneras. Digo, no paso hambre aquí, donde Dios me plantó. Paso dificultad aquí, donde Dios me plantó. Y Dios un día dijo, llegó la hora mía para ti. Oiga, ¿quién es Dios 10 años y pico después? En esa temporada la única que no nos abandonó fue Clase, que está por ahí, levanta la mano. Clemente, que está ahí. Y Javier, que está por ahí, míralo allá, esos tres. Que estábamos ahí como los 4 mosqueteros. Arruinados, desbaratados y acabados. Entonces, mucha gente corrió, mucha. Nosotros hemos tenido multitudes. Pero en medio del proceso, yo recuerdo que un día yo misma me paré y le dije, Señor, el que quiera correr, corra ahora, porque lo que Dios mostró que viene, esto es grande, esto no lo aguanta nadie. Y en verdad no lo aguantaba nadie, nos cayó el mundo encima. El nivel de ataque y de persecución fue tan fuerte que ellos no corrían, porque Dios había dicho que no iban a correr desde un principio. Pero el proceso fue duro.
El Señor decía: traigo un mover, traigo un avivamiento, voy a levantar algo en todas las naciones, iglesia en todas las naciones. Y decía: voy a probar ese pueblo, los voy a procesar, voy a aumentar el fuego. Y era algo fuerte, no aguantaban el proceso. Entonces usted y yo tenemos que entender que el llamado y el manto tiene un precio. Tiene un precio. Y debemos aprender a servir. En Lucas 12:43 dice: bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga le haya haciendo así. En verdad os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Oiga qué tremendo. Está diciendo: bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor viniere le haya haciendo así. Le dice: de cierto les digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Ahora aquí está hablando en parte de la venida del Señor, pero Dios pasa revista a su viña, porque una cosa es la temporada donde el Señor viene de manera definitiva a quedarse y establecer su reino, y otra cosa es la temporada cuando el Señor viene a pasarte revista. Un ejemplo: Cristo le dijo a los discípulos: un poco me veréis y otro poco no me veréis. Dios pasa revista. Los judíos enseñan que Dios pasa revista cada año, conforme a la parábola de la higuera estéril. Dice que cada año el hortelano iba a decir: ya hace 3 años que vengo de continuo a ver si esa higuera ha dado fruto, y no ha dado fruto. Y él le dice: déjamela otro año más, yo la voy a abonar, yo voy a cavar sobre ella, y si diere fruto bien, y si no, la cortarás después. Dando a entender que cada año Dios nos pasa revista. Por eso nuestra historia cambia. Y los que duraron 10 años en aflicción luego pasan 20 en bendición. Y los que lloraron luego ríen, porque el Señor viene con recompensa y viene con pago en la tierra. Hay una recompensa que es definitiva, pero cada tiempo el Señor, como buen administrador de su viña, pasa revista a los empleados de la viña. Así como en la tierra cada año le ponen a alguien y que el empleado del mes, el empleado del año, el empleado de qué sé yo, y le dan sus bonos. Así hace el cielo, pasa revista. En este año, ¿quién fue fiel? ¿Cuántos años lleva de fidelidad? Tanto. ¿Cuántos años marcamos para bendecirlo? Tanto. ¿Va bien? Va bien. ¿Cuántos años lleva de fidelidad? Ninguno. ¿Cuántos años tenía que tener de fidelidad para que fuera levantado y bendecido? 10 años. Pues está en 0 todavía, porque no ha sido fiel ni un solo año. Y le pusieron 10. A mí me habían puesto 10, porque a los 10 años Dios dijo: este es el tiempo mío para ti. Y todo comenzó a cambiar. Ya no había más hambre, ya no había más escasez, y Dios dijo: no habrá más escasez mientras tengas vida. Entonces valió la pena, señores, porque yo tengo 40 y pico, yo estoy comenzando ahora. Eso es gente que de 40 ya se sienten viejos. Yo tengo 42 y me siento mejor que de 15. Así que mire, la vida en Dios es maravillosa. Y si usted tiene que llorar 20 años y reír 60, aguántese esos 20 años, que como quiera el tiempo va a pasar. Pero séale fiel a Dios, glorifique a Dios y haga lo que Dios le ha mandado hacer. Porque hay personas que Dios no le puede decir la temporada de proceso, el tiempo que van a estar, porque se desgaritan. Porque hay gente que no calcula que como quiere el tiempo pasa. Le dicen: esa carrera son 8 años. Y dicen: 8 años. Uy, ay no. Y no te van a pasar esos 8 años por encima. Y después de esos 8 años, ¿cómo tú vas a estar? Igual que como estaba 8 años antes, porque si no hiciste nada para cambiar. Entonces como quiera va a pasar. Y si Dios te dice la temporada de proceso son 10 años, te dice: me lo voy a comer como pan. Voy a ser el mejor procesado en esos 10 años. El mejor. La calificación mía va a ser alta. Job dijo: Él me probará, pero yo saldré como oro. Él tenía una meta: salir como oro del proceso. ¿Cuántos tienen la meta de salir como oro? Y yo tomé eso muy en serio. En medio de cada proceso, yo a veces lloraba y decía: Señor, no puedo más. Y después decía: Padre, no me haga caso, que tú sabes que yo sí puedo. Yo sí puedo.
No me haga caso. Alguien, por favor, lo puede retirar. Aleluya. No me haga caso, Señor. Le decía, no me haga caso. Entonces tenemos que entender eso. Nosotros estamos llamados y estamos diseñados para vencer, para avanzar. Aleluya. Y el manto tiene un precio a pagar y debemos estar dispuestos a pagarlo. ¿Por qué cuando yo le decía a Dios no puedo más, me limpiaba la lágrima y le decía yo sé y tú sabes que yo sí puedo? Porque cuando tú le dices a Dios yo no puedo más, Él retira la carga. Pero no es que la retira para quitártela, es para que tome aliento, te la va a volver a poner y en la que te retira tú te atrasas. Te atrasas. El tiempo va a pasar. Y Dios dice, bueno, no puede más, se me está desmayando, retírenle la carga este año, póngansela el año siguiente. Uy, ya llevas un año abajo. Entonces es importante en medio de esa situación y de ese proceso tú decir, Señor, yo te estoy diciendo que no puedo, pero tú dices que tú no me pones carga que yo no pueda llevar, y como no me pones carga que yo no pueda llevar, yo sé y tú sabes que sí puedo. ¿Cuántos saben que pueden? Dile al que está a tu lado, tú puedes. O sea, tú estás diciendo, no, yo no puedo. Pero la Biblia dice que Dios no nos pone carga que no podamos llevar. Y como Dios no nos pone carga que no podamos llevar, sí podemos. Ahora Dios es tan bueno que cuando uno se desmaya y dice no puedo más, Dios dice retiren la carga. Pero la carga se retira y el año que viene vuelve y te la ponen y ya lleva un año de atraso en el proceso. Déjala ahí tranquilo que yo llego. Entonces es importante saber y entender eso. El manto tiene un precio. ¿Cuánto están dispuestos a pagarlo? De verdad, ¿cuánto están dispuestos a pagarlo? Tiene un precio. Hay que decirle a Dios, yo estoy aquí y estoy dispuesto. La vida como quiera te va a pasar. El tiempo como quiera te va a pasar. Y a la larga aquellos que hicieron la voluntad de Dios son los que celebran. Son los que le va bien en la tierra. Y aquellos que no hacen la voluntad de su Padre, pues no le va bien. Y usted dirá, no, pero hay gente que ha hecho la voluntad de Dios y no le ha ido bien. Todo el que ha hecho la voluntad de Dios le ha ido bien. A los que mataron haciendo la voluntad de Dios le fue bien. ¿Cuántos saben que le fue bien a los que mataron haciendo la voluntad de Dios? Porque los que no la hicieron, murieron sin hacerla. Y los que murieron sin hacerla, le fue mal. ¿Cuántos saben que le fue mal a los que murieron sin hacer la voluntad de Dios? La Biblia dice que van a un lugar donde el Padre le dice, siervo malo, ¿dónde está el talento que te di? Y le dice, échenmelo a las tinieblas de afuera y allí será el lloro y el crujir de dientes. A los que crucificaron haciendo la voluntad de Dios, le fue bien. Y a los que no crucificaron y Dios lo bendijo, lo prosperó y lo levantó en la tierra, también le fue bien. Entonces hacer la voluntad de Dios hace que nos vaya bien. Porque la gente cree que morirse predicando no es que le vaya bien. Eso es que le vaya bien. Ahora, lo que no es que le vaya bien es que usted lo maten por ahí en una discoteca, en un can, que le den un palo por ahí en una beventina, que usted se muera corriéndole a Dios con la mano vacía. Ahí sí no le fue bien. Pero aquel que murió haciendo la voluntad del que lo llamó, le fue bien. A Juan el Bautista le fue bien. Porque Juan manda a preguntar, maestro, ¿eres tú el que ha de venir o esperaremos a otro? Y Jesús le mandó a decir, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, a los pobres ha anunciado el evangelio. Y Juan se quedó tranquilo. No volvió a preguntar nada más. En otras palabras diciendo, ya yo tengo que irme. Mi trabajo está terminado. Ahora la forma en la que se iba a ir no importa realmente. Porque no importa la forma en que usted y yo nos vayamos. Al final los gusanos se harán cargo. Pero nuestra alma va al destino eterno. Algunos pueden morir enteros, como quiera se lo van a comer entero. Si le cortan el cocote, como quiera se lo van a comer los gusanos. Pero nuestra alma es lo que importa y nuestro espíritu hacia dónde se dirige. Y a Juan el Bautista le fue bien. Él quedó conforme, él quedó complacido. Él dice, cumplí mi ministerio. Pablo dijo, he acabado la carrera, he guardado la fe. Le iban a arrancar el cocote al otro día. Y él dice, me está reservada la corona de la vida. Y estaba celebrando porque dijo, he retenido lo que Dios me dijo que hiciera. Mi carrera fue terminada y voy a morir en la línea de victoria. Qué lindo. Pero qué triste que cuando estamos en la cama diciendo, no hice lo que Dios me trajo a hacer, me voy de la tierra con manos vacías. Eso sí es triste.
La gente se lamenta. Hay gente que me han llamado llorando, muy anciano, diciendo: dígale a Dios que me dé vida para yo responder a su llamado. Llevo 40 años Dios llamándome y ya mi vida está por terminar. Eso sí es triste, porque el tiempo no vuelve atrás y hay que aprovechar el tiempo. Dile al que está a tu lado: aproveche el tiempo. Hay que responder al llamado de Dios.